¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos los participantes que se han anotado y las gracias por confiar en nosotros en esta nueva sesión que tenemos a propósito del seminario que vamos a dictar hoy sobre la protección al consumidor, el derecho de competencia y además relacionado el tema a los datos personales, ello dentro de la crisis que estamos viviendo. Nosotros, como estudio, tenemos dos elementos trascendentales como principios. Uno es la calidad del servicio, agregarle valor a nuestros clientes para la toma de decisiones y además la responsabilidad social, es decir, proyección hacia la comunidad para brindar también soluciones para una, sobre todo ahora que necesitan de todos, cada uno de nosotros para poder lograr airosos de esta situación que nos aqueja a nosotros como país o el mundo. Les agradezco la invitación. Este es un seminario que está compuesto en realidad de tres partes, y las tres partes tienen cierto grado de concatenación. Esta primera, como les he dicho, es protección a los derechos del consumidor, competencia y datos personales. El día de mañana se van a ver también esta visión de la crisis en torno también a los contratos, a los aspectos societarios y tributarios, es decir, una visión también omnicomprensiva en ese sentido. Y a esta misma hora, el día de mañana, y el día viernes a las 11, nuevamente va a estar con nosotros en nuestro equipo del área laboral que estará desarrollando todos los asuntos relacionados con las nuevas medidas laborales, la suspensión perfecta, también nuevamente la seguridad en el trabajo, es decir, todos los puntos que estamos tratando y tienen que estar todos ustedes y nosotros obviamente al día. El asunto que nos ocupa en este momento va a estar a cargo de la exposición también de Fabricio Sánchez Concha, que es nuestro jefe del área de protección al consumidor, competencia y datos personales. Y también nos acompaña a José León, que es nuestro jefe del área de Derecho Público. Comencemos entonces con la dinámica. Quisiera antes decirles que vamos a establecer la comunicación a través del chat y de las preguntas. Entonces vamos a estar viendo las preguntas y el chat que ustedes hagan y a medida de lo posible vamos a responderlas mientras estamos conversando sobre estas materias que le estamos exponiendo. Y algunas que queden vamos a responderlas al final, y otras que queden en el tintero siempre vamos a estar dispuestos a responderlos a través del correo electrónico. Nuevamente, muchas gracias. Entonces, comenzamos con este tema vinculado con la protección de los derechos al consumidor y la relación, digamos, con los servicios. Sabemos que hay múltiples circunstancias que han provocado un grave trastorno, en algunos casos que afectan intensamente los servicios y las expectativas que tenían sobre ellos los consumidores, y otras también que han provocado una reacción de una serie de instituciones y empresas para poder ofrecer una serie de productos en la medida en que se está ajustando todo a propósito de enfrentar esta crisis. Y esto se da en el marco de la existencia del Estado constitucional. Siempre lo decimos, el Estado constitucional de derecho no ha sido derogado. Y no ha sido derogado, por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución, que establece esa posición especial de los usuarios a la hora de la relación entre las empresas, los servicios, la industria, etcétera, y su protección constitucional. Por otro lado, tampoco se ha derogado el artículo 62 de la Constitución, que establece que por ley, por ejemplo, no se pueden modificar los contratos. Entonces, hay una serie de cuestiones constitucionales que ahora toman mucha vigencia y pueden estar, digamos, servirnos como un parámetro para poder interpretar cómo es que funciona todo este asunto a la luz de los problemas concretos que tenemos. Fabricio, entonces, comencemos contigo. ¿Cómo es esto de la protección? Danos unos ejemplos. Sé que has preparado algunos ejemplos sobre el tema de la protección al consumidor en esta situación de crisis que estamos viviendo. Sí, sí, Daniel, muchas gracias. Buenas tardes con todos los participantes. Como bien dices, los derechos de los consumidores no quedan suspendidos. Es natural que en este estado de emergencia, donde algunos bienes y servicios que se han contratado no han podido ser entregados o haber sido ejecutados, el sistema de protección al consumidor se despliega de manera perfecta en esta cuarentena. ¿Y a qué me refiero? ¿No?
Por ejemplo, en el tema de los servicios bancarios, yéndonos por un lado del derecho de la información y este deber de idoneidad, ¿no? La SBS publicó un oficio múltiple, ¿no? El 1150-2020 posibilita a los bancos a que ellos puedan establecer, habilitar mecanismos a través de los cuales los bancos o las entidades financieras en general puedan reprogramar la deuda de sus clientes, llámese consumidores, ¿no? Y esta potestad, el banco va a tener que advertir, dilucidar el impacto en su cartera, advertir cuál es la cartera más contingente, podrá hacerlo de manera unilateral, de acuerdo a este tipo de cartera, o también el mismo consumidor podrá solicitarlo. Y qué importante viene acá el derecho del consumidor por un motivo muy sencillo. Si los bancos deciden acogerse a digamos, ponerse la camiseta y brindar herramientas para que los consumidores puedan solicitar cualquier tipo de modificación, los bancos tendrán, por ejemplo, tendrán que informar de manera clara, relevante, información relevante, necesaria para que el consumidor pueda tomar una decisión adecuada. Y esto se traduce en que los bancos tendrán que advertir, si es que deciden reprogramar las deudas de sus clientes, tendrán que advertir a qué productos calza, ¿no? Advertir si es que se cobrarán o no se cobrarán intereses, el plazo máximo, este oficio múltiple establece que máximo serán 6 meses, determinar dentro del tipo de productos si existirán, se congelará la deuda o no, si se van a materializar intereses moratorios, compensatorios, ¿no? Toda esta información que te comento debe trasladarse de manera efectiva a los consumidores, para que el consumidor pueda advertir si es que esas condiciones de juego a la cual se va a someter para reprogramar su deuda les benefician o no, ¿no? Eso por un lado. Y por parte del consumidor también tienen que saber que el banco está posibilitado, habilitado, no existe una obligación, ¿no? Si el consumidor decide presentar una solicitud para acogerse a estos beneficios que se le ha trasladado la información y el consumidor considera que le conviene someterse a este tipo de productos, el banco también tendrá que informar si es que bastará inscribiéndose para acceder a este beneficio o el banco tendrá que realizar un análisis previo, ¿no? Para luego gatillar la aceptación o la no aceptación a este beneficio por parte del consumidor. Entonces, por parte, deberán informar de manera clara y destacada a qué productos aplican estos beneficios de reprogramación de las deudas, y en principio trae como consecuencia que no serán reportados de manera negativa en la central de riesgos. Tendrá que informar si es que estos productos serán castigados con algún tipo de interés o no, ¿no? Y advertir si es que el acceso por parte de los clientes basta con solo la inscripción, porque claro, este oficio señala que los consumidores en principio no deberán estar bien sus pagos hasta antes de la fecha de esa declaración de estado de emergencia. Toda esa información el banco tiene que trasladarla, y por una razón muy sencilla, es su obligación como proveedor. El Código de Consumo establece la obligación de los proveedores a brindar esta información clara, sencilla, oportuna, destacada, para que el consumidor tome una decisión adecuada, por parte de los proveedores. Y por parte del consumidor, eso es muy importante también, tienen que requerir la información que consideren necesaria para tomar una decisión de consumo adecuada, ¿no? Porque una vez que tengan información, advertirán si les conviene o no les conviene acceder a este producto. Y te pongo un ejemplo, Daniel. En el caso de las tarjetas de crédito, he visto algunos comunicados de los bancos que lo que están reprogramando no es la deuda de la cuota del mes del cierre que correspondía al mes de marzo, o abril o mayo, sino que reprograman el pago mínimo de una de esas fechas, ¿no? Hasta un máximo de 3. Y si es que hacemos la cuenta, ¿conviene ese tipo de reprogramación? Solo reprogramar el pago mínimo, no pagar toda la obligación. ¿Esta reprogramación generará intereses o no? Habrá que revisar de manera adecuada la información que traslade el banco y si es que esta va a generar intereses o no. Y también es importante destacar que si es que el banco comunica o informa y que en la práctica no se ejecuta lo que informó, el consumidor válidamente, ahí viene lo que mencionabas en un principio, podrá presentar su reclamo en primera instancia en los bancos si lo considera pertinente o gatillar directamente una denuncia ante el INDECOPI. Y el INDECOPI, si es que advierte que la información que le dio los bancos fue razonablemente la que el consumidor pudo haber entendido y esta información se materializa
en que, por ejemplo, no se cobró ningún tipo, no se debería cobrar ningún tipo de intereses, va a corresponder a que el banco cumpla con lo ofrecido y en consecuencia va a tener que otorgar ese producto sin ningún tipo de intereses. Entonces, va a corresponder en principio a los bancos dar esta información clara, destacada, saber cuál es el efecto y qué es lo que está brindando y por parte del consumidor poder leer de manera clara para que pueda tomar una decisión acorde a sus necesidades, ¿no? Ahora, Fabricio, permíteme, hay una pregunta bien interesante, Luis, que nos comenta, ¿no? ¿Y qué sucede con las, por ejemplo, la información, y esto es bien interesante, de las reprogramaciones automáticas? Se reprograma automáticamente, supongamos, me pongo en el supuesto, ¿no? Añadiendo, digamos, a esta cuestión de Luis, me pongo en el supuesto, no hay ninguna, digamos, cuestión que pueda afectar con algún interés o lo que fuere al consumidor. Digamos, se produce una reprogramación automática, digamos, dice Luis. ¿Es posible que se produzca la reprogramación automática? ¿Son idóneas? ¿No? O también, en una circunstancia como esa, siempre debe existir, pregunta, el consenso con el consumidor. Qué importante y gracias a Luis por la pregunta. Y acá la respuesta es, este oficio múltiple establece dos posibilidades, ¿no? La primera es que los bancos van a advertir su cartera contingente y ellos de manera unilateral podrán modificar las condiciones. En este caso, de manera unilateral, podrán modificar el contrato de alguno de los consumidores. Pero para esto tendrán que cumplir con este artículo 85 del Código de Consumo que señala cómo deberá de informarse respecto a la imputación de pago, ¿no? Pero también es importante destacar que si es que se le informa al consumidor que está siendo parte de esta modificación y el consumidor no está de acuerdo, el consumidor tendrá que comunicarle al proveedor, en este caso a la entidad financiera, y decirle que no desea participar de esta cartera, de esta modificación unilateral, para que el banco pueda sacarlo de la misma y poder continuar la relación contractual que se había realizado en un principio, ¿no? Ahora, también hay una cuestión, ¿no? Con todo este asunto, con el estado de excepción, de emergencia sanitaria, ¿no? El movimiento, los plazos, las propias entidades que están, digamos, supuestamente dispuestas, siempre hay una carga enorme, seguramente, como nosotros los abogados sabemos, ¿no? Que rebasa la capacidad de las autoridades, pero en este momento se han suspendido plazos. En el caso, digamos, de esta relación y esta penetración de Indecopi para la auditoría, el chequeo, el recibo de denuncias está suspendido, el procedimiento es igual, los plazos, ¿cómo están, Fabricio? Sí, gracias, Daniel. Sobre los plazos, tengamos en consideración que estos han quedado suspendidos, ¿no? Entonces, los procedimientos que se encontraban en trámite se encuentran suspendidos, ¿no? Hasta el 6 de mayo, si no me equivoco, donde podrán reactivarse nuevamente el cómputo de los plazos y la autoridad podrá resolver. Sin embargo, ¿no? Desde un punto de vista organizacional, el Indecopi cuenta con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que actualmente probablemente esté supervisando aquellos servicios que han quedado postergados, referidos a si es que se compró un paquete, por ejemplo, un paquete de avión, un paquete turístico, transporte terrestre, y qué pasó con esto, ¿no? Si el proveedor otorgó algún tipo de solución o no, y qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Internamente, probablemente el Indecopi ya tenga, digamos, monitoreado aquellas áreas contingentes que va a fiscalizar sin duda alguna, ¿no? Para posteriormente, de ser necesario, a través de la comisión número 3, iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan. Y esto me refiero a los procedimientos de oficio. El Indecopi, como autoridad, puede fiscalizar y advertir si existe alguna vulneración al Código de Consumo. Pero por otro lado, ¿no? El consumidor podrá gatillar y ejecutar todas las herramientas que también el sistema de protección al consumidor le da. Y en buena cuenta es, en principio, presentar su reclamo ante el SAC, que es el Servicio de Atención al Ciudadano, ¿no? Que es como una etapa previa donde la autoridad trata de que las partes se puedan juntar y lleguen a una solución sin iniciar ningún tipo de procedimiento administrativo, o el consumidor podrá iniciar su denuncia directamente. Esto primero de servicio de atención al SAC no es excluyente ni es un requisito previo para interponer una denuncia, sino que es una herramienta que sirve para facilitar, para que las partes, digamos, puedan solucionar el problema, ¿no? Pero si la parte considera o el proveedor no quiere dar una solución y el consumidor considera, sin duda alguna, que se ha vulnerado algún tipo de su derecho como consumidor, podrá interponer las denuncias que considere pertinentes, ¿no? Presentándolas ante la autoridad, sin problema alguno.
disculpa que te interrumpa, puede ocurrir entonces que en este momento presente una denuncia directamente, o bueno, intervenga a través de la el libro de reclamaciones, lo que fuere, pero y puede ocurrir que las empresas estén recibiendo entonces en este momento denuncias que han sido tramitadas o puedan recibir denuncias que han sido tramitadas ante el Indecopi para que respondan. Su plazo, por ejemplo, para responder también está suspendido. ¿Cómo es eso? No, ahí los procedimientos administrativos tramitados ante el Indecopi quedan suspendidos, ¿no? No había ninguna actuación por parte de la autoridad, ya sea correlado de la imputación de la denuncia, correr traslado de alguna notificación que esté pendiente de ser resuelto, eso queda suspendido. Pero el derecho del consumidor de poder entablar un reclamo a través del libro de reclamaciones no impide que el proveedor, dentro del plazo que establece la norma, que son 30 días, ¿no? En el servicio ordinario, artículo 24 del Código, tienen el plazo de los 30 días para contestar. El servicio bancario y financiero también, aplicando el artículo 88, también tienen el mismo plazo para poder responder. Que puede ser prorrogado, es cierto, pero eso no exime ni suspende la obligación de los proveedores a una solución, en principio respondiendo a los reclamos, y poder darle alternativas distintas a los consumidores para que ellos vean satisfechos su interés, ¿no? Correcto. Tengo otra pregunta para antes de pasar a otro ejemplo, digamos, para poder estimular, digamos, la mirada y ver desde diferentes ángulos esta problemática. Nos comenta Luis también que los bancos pueden capitalizar intereses. Hoy es posible que se capitalicen, pregunta, intereses vencidos que serán objeto de reprogramación. ¿Qué ocurre si me incluyen en esa capitalización las comisiones, seguros, gastos? Me pueden exigir o supeditar la reprogramación o la contratación de un seguro futuro, etcétera, para la cobertura de la obligación, por ejemplo, seguro de desgravamen, es decir, todo lo que supone efectivamente esta reprogramación, la capitalización, etcétera, ¿no? Todo el contorno, ¿no?, de la operación que puede estar, digamos, sujeta a una serie de cuestiones adicionales. ¿Qué nos puedes Correcto. decir sobre eso? Y en relación específica a la protección al consumidor. Sí, ahí la respuesta para Luis es, primero habrá que advertir cuál es el producto, ¿no?, que está adquiriendo el consumidor, ¿no? Y para ver si es que, respondiendo a la pregunta, ¿es obligatorio que me obliguen a contratar un seguro de gravamen? No, pero por lo general los bancos lo solicitan como un requisito para poder obtener un tipo de producto bancario. Ahora, en este estado de emergencia, si el banco decide reprogramar mi deuda de manera automática y me está obligando a realizar algún tipo de prestación que no ha sido informada, volvemos a lo que explicamos en un principio, ¿no? Toda esa información debe ser trasladada de manera clara al consumidor y el consumidor deberá decidir si bajo estas reglas de juego que le está proponiendo la entidad financiera va a actuar de esa manera o no, y si no lo desea, trasladar su negativa y el banco no podría ejecutar esta modificación de manera unilateral, que entiendo que es la pregunta que hace Luis, ¿no? Correcto. Ahora, hay otras cuestiones también que la estamos viendo sobre este tema en específico. Vamos a aprovecharlo, sin perjuicio que tú la vayas viendo, Fabricio, a propósito de la revisión del chat. Pero, por ejemplo, en primer lugar, hay un tema vinculado con el plazo de los 30 días que tienen las empresas, nos pregunta Wendy, para responder los reclamos en el libro de reclamaciones, digamos, ¿está suspendido también? No, la respuesta es que no. Los plazos están suspendidos a nivel administrativo, ¿no? Los plazos que tiene la autoridad para poder resolver, pero los plazos que tienen los privados por ley para contestar las solicitudes no está suspendido, ¿no? Correcto. Otra pregunta también tenemos acá, dice Ana María. Los inconvenientes con la refinanciación de los créditos bancarios. ¿Podrá ser reclamada ante Indecopi y SBS paralelamente? Los inconvenientes, dice, con la refinanciación de los créditos bancarios. Claro, ahí la respuesta en realidad no se refinancia, se reprograma, ¿no? Que tienen, digamos, son términos que se diferencian. Y claro, habrá que advertir que esta reprogramación respecto a los inconvenientes están orientados a lo que el banco le ofrece al consumidor. ¿Qué es lo que el banco le ofrece al consumidor? La competencia, como es una relación de consumo, le compete al Indecopi. Si es un tema de estructura interna por parte de la entidad financiera que no está relacionada con la relación de consumo, el consumidor podrá recurrir a la SBS, que es a la PAU, que es la plataforma de atención al usuario, ¿no? Pero en casos de relaciones de consumo, el llamado a absolver ese tipo de problemas sería el Indecopi, sin Correcto. duda alguna. Ahora, tenemos una pregunta de Cristian, quiero que la veas, ¿no? Vamos a pasar al otro lado y después la seguimos respondiendo, ya sea por el interno o
a través de la conversación que estamos teniendo. Chequea Fabricio, por favor. Ahora, pasemos entonces a otro ejemplo. Veamos desde otra lista. Hemos visto, digamos, que hay, digamos, aquí estamos viendo cómo, en virtud de esta problemática, las instituciones, como en este caso las instituciones financieras, están brindando una serie de servicios y esos servicios tienen que ser informados, tienen que ser suficientemente entendidos por el consumidor. Hay esta situación, digamos, que están preguntando sobre la reprogramación automática sin ningún perjuicio para el consumidor, etcétera, ¿no? Esas circunstancias que se mueven en torno a esta situación anómala. Pero el ejemplo que das es cuando está acudiendo, digamos, las entidades privadas a brindar nuevos servicios, ¿no?, en relación con esta dinámica que tienen. Siempre, claro, mirado en este caso, porque es altamente supervisada por la SBS, para que no haya peligro, pues, ¿no es cierto?, en ese tipo de operaciones. Eso ya lo vemos claramente. Pero hay otros supuestos en donde no estamos hablando de entidades supervisadas, donde estamos hablando básicamente de servicios que se brindan o tienen un nivel distinto de supervisión que se brindan a través de la oferta, ¿no?, de una serie de productos o servicios. Como es el caso, por ejemplo, de esta industria altamente afectada, que tiene una serie de colaterales, que es el turismo, los hoteles, los pasajes de bus, los paquetes turísticos, las líneas aéreas, ¿no? Es decir, ahí hay una relación con el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor no solo no ha visto satisfecho, sino ha visto frustrada su circunstancia por una situación ajena. Y también la empresa ha visto frustrada, no hay duda, ¿no?, la posibilidad de brindar el servicio por una situación que es absolutamente ajena. Quiero insistir que los temas de fuerza mayor, por ejemplo, que estamos viendo a nivel contractual, vamos a tratarlos a nivel, digamos, del derecho civil y las relaciones interprivados el día de mañana a las 4 de la tarde. Pero hoy quisiera que lo veas, ¿no?, porque en estas circunstancias también puede entrar Indecopi, por ejemplo, en el caso de las líneas aéreas y estas cosas. ¿Podrías darnos un alcance sobre Sí, eso, claro, sin Fabricio? duda. En el caso del ejemplo que perfectamente pones, referido a los servicios aéreos, otro tipo de transporte, las entidades o las empresas no han querido prestar el servicio no porque no quieran, sino porque este estado de emergencia ha imposibilitado, sin duda alguna, que puedan prestar el servicio. Bajo esta premisa, ¿no?, el proveedor tiene que brindar herramientas de solución a los consumidores, para que los consumidores, en el caso de las aerolíneas, puedan reprogramar de manera posterior el vuelo o el pasaje que tenían comprado. Incluso si es que tenían comprado algún tipo de pasaje, digamos, un paquete turístico, ¿no?, para ser más preciso, también este tendría que ser modificado o darle alguna salida al consumidor. Y en el peor de los escenarios, lo que tendría que ocurrir es, como no se ejecutó la prestación, tendría que volverse el dinero al consumidor. Precisamente por ahí está yendo una de las preguntas que estamos recibiendo, ¿no? Tuve un reclamo aprobado con la TAM por reembolsos de viaje, ¿no? Por un lado, pero a la fecha no me ha abonado este beneficio, lo pierdo, se mantiene. También hay otra pregunta sobre el tema vinculado con muchas de las empresas están buscando negociar que reprogramen o se reprogramen, porque nadie puede reprogramar con fecha cierta ahora, ¿no? Por ejemplo, algunos vuelos y mantener esta circunstancia en vez de esta posibilidad, en vez de la devolución, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué sucede con estas situaciones a través de Indecopi? Si es que no se llega a un arreglo, una posición determinada, ¿puede haber algo, una intervención de Indecopi? ¿Cómo funciona este asunto, Fabricio? Sí, claro. En esos casos, en el ejemplo que ponías y en la pregunta que nos hacía el participante, si es que el beneficio contratado, la ejecución del mismo, se dio en este periodo de emergencia, deberá reprogramarse, no se puede perder, ¿no? Y en el caso de un servicio contratado, dentro de ese periodo, corresponde a las aerolíneas o al servicio que se brindó, reprogramar o buscar una salida donde pueda satisfacerse al consumidor. Si, como bien dices, el proveedor señala que como es un hecho de fuerza mayor y esta imposibilidad
no ha sido imputable a él, se exime de responsabilidad y en consecuencia no brinda ningún tipo de servicio y se queda con el dinero que paga el consumidor, eso no ocurre de esa manera, ¿no? Tendrá que llegar a alguna solución, reprogramar este pasaje que se había comprado en primera instancia, y si es que no, el consumidor válidamente podrá recurrir ante la autoridad para recuperar su dinero a través de una denuncia, ¿no? Ahora, hay una cuestión interesante que nos comparte Claudia, ¿no? Y que es una duda que le ha despertado, la posición respecto de las respuestas de los 30 días, el plazo de los 30 días que tiene para dar respuesta, ¿no? O no, ¿no es cierto? O que considerarían que no ha dado respuesta a la propia institución privada, está suspendido. No, dice, me queda una duda acerca de si estos reclamos deben ser respondidos por el proveedor con normalidad, ya que en un comunicado, dice, Indecopi señaló lo siguiente, y lo cita textualmente, punto 2, en esa línea, y con el fin de no afectar los procedimientos administrativos en curso, también han quedado suspendidos los plazos aplicables a los reclamos, denuncias, obligaciones y registros que se venían tramitando ante la institución. Sí, ¿Qué comentario pero tendrías, Fabricio? correcto, correcto. Ese comunicado, si no me equivoco, lo sacó el Indecopi luego de que se declaró el estado de emergencia, donde suspendía los procedimientos, digamos, de obligaciones, de denuncias que estaban referidos a procedimientos de aprobación de silencio administrativo positivo y negativo, ¿no? Cuando habla de los reclamos, se entienden los reclamos que se trasladaban ante el SAC, que es el sistema de atención al ciudadano, no la obligación por parte de los proveedores, ¿no? Los proveedores tienen la obligación de contestarlo porque tienen herramientas para hacerlo. Me pongo en un ejemplo, es el privado, ¿no? Esta norma lo que está suspendiendo son los plazos entre las entidades administrativas, son las obligaciones que tienen los privados, ¿no? Tan es así que si yo pongo un reclamo ante una entidad financiera, ellos tendrán la obligación de contestarme computado los días que correspondan. Es interesante esa situación, porque muchas veces también, así como están pidiendo las instituciones que sean claras y precisas en relación, digamos, a la información que le tienen que dar a los consumidores, ¿no? También las entidades que están las diseñadas para poder controlar, fiscalizar, sancionar, tienen que ser claras y precisas. En un anterior webinar vimos cómo parecía que se estaban incorporando a la pirámide de Kelsen los comunicados como si fueran incluso normas jurídicas, ¿no? Y a veces los comunicados incluso iban contra las normas jurídicas y generaba todo un desconcierto a nivel de todos los operadores jurídicos, ¿no? Y todas las personas, sin duda. Quisiera entonces ahora aprovechar la presencia de José León para conversar también sobre esta materia, no sin antes decir a todos los que se han unido a este webinar que estamos utilizando el sistema de chat y el sistema de preguntas y respuestas para poder tener esta dinámica, digamos, muy dialogante a la hora de realizar nuestras exposiciones. Fabricio, te pido también que revises las preguntas para poder, tal vez, algunas de ellas ir respondiéndolas por ahí en el tiempo que tenemos. Sin duda alguna. Muy bien. Entonces, José, dime, en anterior oportunidad estábamos planteando esta situación que se producía con las normas jurídicas que se habían dictado a propósito del dictado de clases, de la suspensión de las clases. Y claro, se han dictado normas y a nivel público, pero también a nivel privado que involucran a las instituciones educativas privadas, ya sean los llamamos colegios o las universidades privadas, ¿no? Estas normas han diseñado un sistema de compensación y además han incluido herramientas de educación remota. ¿Puedes comentarnos un poco sobre este asunto específicamente orientado a las instituciones privadas, por favor, José? Y seguramente tendrá relación también, veremos, con Indecopi. Claro, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Efectivamente, como conversamos en el webinar pasado, con la presencia tuya, con la presencia de Víctor, vimos que esta coyuntura del estado de emergencia nacional había conllevado que haya una gran intervención en distintas actividades que vienen realizando las personas. Dentro de ellas está específicamente la prestación de los servicios educativos
habíamos visto que había un grado de necesidad de tener que adecuar algunas actividades a esta coyuntura, pero que no dejar de prestarlas, más aun cuando el servicio educativo es un servicio público. Entonces, ello ha conllevado a que finalmente el marco normativo haya tenido que surtir algunos ajustes, de modo que dentro de lo que es el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, se pueda llevar la prestación del servicio educativo de alguna manera, es decir, que de alguna manera permitir que los estudiantes puedan recibir la educación. Y una de ellas es la modalidad no presencial o virtual, que es finalmente la que se está en estos momentos utilizando. Tanto el Ministerio de Educación para los colegios como la SUNEDO para las universidades han dado una normativa que resulta aplicable y que tiene que tomarse en consideración. Primero quisiera abordar los aspectos vinculados a la prestación o dictado de clases a través del sistema virtual por parte de los colegios. Si recordamos, en marzo del 2020, en marzo de este año, cuando inició toda esta situación derivada de la pandemia, se dispuso que los colegios que hubieran iniciado ya clases tenían que suspender y finalmente presentar también una reprogramación ante el UGEL y ante los usuarios para poder ordenar mejor lo que queda del año lectivo. Y para el caso de los colegios que no hubieran empezado aún clases, decían mantén la suspensión y posteriormente cumple con reprogramar. Pero eso fue en un inicio, luego hubo la primera prórroga de la cuarentena y entonces ya hubo la necesidad de tener que reactivar la prestación del servicio público. Para el caso de los colegios nacionales, de colegios públicos, ya finalmente se aplicó el sistema y la estrategia de Aprendo en Casa, donde a través de diversos medios se permite que finalmente puedan recibir clases. Y esa misma norma, que es la Resolución Ministerial 160-2020, permitió y dio la posibilidad a los colegios privados de también poder prestar el servicio educativo a distancia. Pero para ello se establecieron determinadas condiciones que tienen que ser cumplidas. Una de ellas es, para el caso de los colegios que habían iniciado clases pero suspendieron y que presentaron su plan de reprogramación, tienen que readecuarlo. Para todos los colegios que todavía no habían iniciado clases y no han presentado el plan, tienen que presentar. A este momento son dos obligaciones que tendrían ya que tener los colegios si es que quieren acogerse finalmente a la prestación del servicio público bajo la modalidad virtual. Tienen que tener presentado su plan de reprogramación. En ambos casos, se exige que este sea presentado ante la UGEL competente, así como poner en conocimiento del mismo a los usuarios, a los padres de familia, de los alumnos que reciben la educación. El Ministerio también ha establecido unos requisitos mínimos como parte de una norma técnica. Los requisitos mínimos que tiene que tener el plan de recuperación son: 1, la descripción de las actividades propuestas y metas a ser alcanzadas por cada ciclo y grado. A su vez, la descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes programados. El cronograma de repaso. Y finalmente, si es que va a acoger y que sea brindar el servicio educativo bajo la modalidad virtual, tiene que describirse cuáles son las estrategias que se van a implementar para brindar el servicio público a través de esa modalidad. Este es un contenido mínimo que va a ser luego supervisado por la UGEL, bajo la posibilidad de que inclusive en caso de incumplimiento se inicie un procedimiento administrativo sancionador, por lo cual sí es mínimo sin la norma técnica. Y esta norma técnica insiste en dos aspectos. En la presentación de los adecuación de ser el caso, los padres de familia, esa activación sí va a ser supervisada por parte del UGEL, la cual no solamente se va a encargar de supervisar que se cumpla con el requisito mínimo, sino también si se vienen prestando las clases a través de lo establecido en el plan. E incluso, aquí es algo importante, la propia norma establece que si el UGEL detecta un incumplimiento en la presentación del plan de recuperación, va a poner en conocimiento de Indecopi, para que también Indecopi, dentro del marco correspondiente, inicie las acciones de supervisión o de sanción según corresponda, ¿no? Ahora, José, entiendo entonces que, en primer lugar, en términos de los colegios privados, ¿no es cierto? En términos de los colegios privados, vamos a tocar después lo de las universidades, ¿no? En términos de los colegios privados,
ellos tienen la posibilidad en un primer momento de, cuando apareció, digamos, esta circunstancia, cuando comenzaron las medidas, lo primero que se hizo fueron postergar las clases, ¿no es cierto? Por Fue, comienza la clase en un momento. lo cual Y además fue por poco, ¿no? sí, permíteme, por poco tiempo. Después se ha ido ampliando, las tensiones cada vez son mayores a medida de que esto se va ampliando. Entonces, se va ampliando. Primero una postergación, después otra postergación, después incluye, digamos, el mecanismo de la educación remota. No todos los cursos pueden presentarse y desarrollarse a través de educación remota, solo algunos. Se tiene que cumplir además en todo el programa, en ese plan, ¿no? Todo el plan de recuperación presencial, ¿no? Cuando se han utilizado herramientas para avanzar de alguna manera con algunas cosas que se puedan avanzar temporalmente a través del uso de estas herramientas. Sin duda, en este momento el servicio no está siendo, digamos, de manera completa otorgado, ¿no? Entiendo que además va a pasar el Indecopy, pero quería aprovechar desde el punto de vista normativo lo que ha sacado, digamos, el Estado, y son varias preguntas que ya están, digamos, entendemos perfectamente la preocupación que están, digamos, saliendo, ¿y qué pasa entonces respecto de las obligaciones contractuales que tenía, digamos, el tutor, el padre de familia y todas aquellas personas que tenían que pagar las pensiones? Desde el punto de vista, primero normativo, Pepe, si nos podrías comentar al respecto. Y esa pregunta es bastante pertinente por los temas que se están discutiendo. Inclusive hoy he escuchado a más de varias entrevistas que tocan este tema. Y sí es importante mencionar, como tú dices, a nivel normativo, la propia resolución viceministerial 079-2020 estableció expresamente que la suspensión y reprogramación del inicio del servicio educativo no afecta a las obligaciones contraídas por los usuarios del servicio, siempre que la institución educativa apruebe el correspondiente plan de recuperación de horas lectivas, informe de esto a los usuarios del servicio y finalmente cumpla con lo establecido en dicho plan. Esas son las condiciones que ha establecido el propio ministerio. O sea, poniéndole en palabras claras y precisas, digamos, a nuestros participantes. La norma está diciendo que si tienes un plan, que si el plan ha sido puesto en conocimiento de los padres de familia y que si el plan se está ejecutando conforme a lo que tú has dispuesto, y es un plan, claro, que ahora solo se podría estar ejecutando la parte remota que se puede ejecutar y que se ha ido instalada, entonces no se suspende la obligación ni la relación contractual, digamos, estas obligaciones que tienen los padres o tutores, etcétera, a pagar la pensión. Obviamente, después. Bueno, entiendo que por ahí va el asunto, pero ahora hagamos un viraje y entremos porque parece que la norma no solo entra en el análisis de fiscalización de los sistemas administrativos, ¿no?, del Estado, sino también le pasa la pelota también a Indecopy. Cuéntanos un poco, Fabricio, cómo funciona este asunto. Sí, claro, Daniel. Como menciona José, hay una obligación por parte del centro educativo, ¿no? Hacer esta reprogramación, comunicar a los padres de familia y comunicar al UGEL correspondiente. Si esto no ocurre, no se está cumpliendo el supuesto que establece esta norma, esta resolución viceministerial, y en consecuencia no podría cobrar el tema de las pensiones, y en consecuencia un padre podría reclamar sin duda alguna que no se está brindando ningún tipo de servicio, ¿no? Recordemos que en materia educativa no se puede realizar el pago por un servicio no efectivamente brindado, ¿no? En consecuencia, si es que nunca se entregó este tipo de servicios, no tendría por qué cobrarse. Entonces los colegios van a tener que advertir esta reprogramación, cumpliendo con lo dispuesto en el cronograma del plan anual, ¿no? Que deben cumplir los colegios, el número de horas, cómo lo van a modificar, cómo lo van a regularizar, y esto debe ser informado, ¿no? Y una vez que es informado, claro, como bien dice José, y lectura a lo que establece la norma de manera directa, existe la relación contractual que ellos celebraron a través del contrato de servicios educativos, existe, ¿no? Y en consecuencia es válido el cobro de pensión. Ahora, entendemos que hay varias situaciones, porque esto es una situación sumamente, ¿no? No hay que, como decíamos al principio,
por lo pronto, la intervención al derecho a la libertad contractual no se ha producido a partir de la ley. Hay un proyecto de ley que está tratando de enfocar ese tema, ¿no es cierto? Hay que entender un punto también. Esto está vinculado muy intensamente con los contratos que las personas han desarrollado con las instituciones educativas. Esto es una fuente muy importante, ¿no? Pero esta anomalía tan gigante ha producido un trastorno. Y mientras más dura, más tensiones, ¿no? Entonces, entiendo también que así como varias instituciones, como veíamos incluso las financieras en su momento, han propuesto asuntos adicionales, ¿no? Están viendo, digamos, otras fórmulas, y en este caso las educativas también. Conocemos que hay varias de ellas, seguramente ustedes ven, están propuestas en los términos tal cual se habían producido. ¿Por qué? Porque el fenómeno todavía está en evolución total, ¿no? No se puede acceder al colegio de ninguna forma presencial. Seguramente, además, muchos padres van a ser muy recelosos también en su momento para poder comenzar a autorizar que sus hijos vayan incluso a las escuelas. Esta dinámica es una dinámica que no está completa. Lo que quiero decir a los participantes, lo que hay por hacer y lo que se está haciendo está en permanente transformación. En este momento, las normas son como las estamos diciendo, ¿no? Pero pueden ocurrir transformaciones y hay que evaluar las transformaciones a través del balance entre el derecho a recibir una educación oportuna, suficiente, con calidad, y la capacidad de la empresa también para brindarla, y que esto sea armonizado para que al final del año o al final de todo este problema la cosa se haya nivelado lo mejor para todos. Entonces, va a haber una serie de desajustes, sin duda, y hay que mirarlos en ese sentido. Ahora, pero Fabricio, hay una cosa que también puede dar tranquilidad, hay la ley de economía familiar, ¿no? Que establecía también qué sucedía si es que alguien no paga, porque parece ser que las instituciones, algunas educativas, están pidiendo los pagos, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no pagan? Sí, ahí Daniel, existe la norma de protección de la economía familiar, está la norma de los centros educativos privados, su reglamento, y cómo establece algunas reglas de juego, ¿no? Si es que un padre de familia se ve imposibilitado de pagar la pensión, la norma establece que no se puede retirar al alumno o suspenderle el servicio educativo que se le está brindando, ¿no? Porque esto constituye una vulneración, ¿no? Un tema de discriminación al niño que se podría materializar al no dejarle poder recibir ese servicio educativo, porque en buena cuenta, y lo dice la jurisprudencia, es que la relación contractual que se celebra es entre el colegio y el padre de familia, no el alumno. En consecuencia, estas reglas, todo colegio deberán establecerlas en su reglamento. ¿Qué ocurre si pasado un año, ¿no? Un alumno no pagó la pensión? No se le podrá renovar la matrícula. Es a partir de ahí que podrá existir algún mecanismo por parte del colegio para no activar nuevamente la matrícula del alumno al siguiente año. Pero en esta oportunidad, si el padre de familia no puede pagar la pensión, no se le va a poder negar el servicio educativo al alumno. Ojo, y qué importante lo que decías, Daniel, porque hay muchos colegios, y claro, es potestativo, va a depender de los colegios si es que brindan algunas herramientas, como también lo mencionamos en el sector financiero, para que el padre de familia pueda ver aliviada su carga económica y quizás reprogramar la cuota de marzo, diluirla en los meses siguientes, que dure todo el año lectivo, trasladar el pago de la cuota al mes de abril, que no genere intereses. Bueno, ya existirán mecanismos que los colegios puedan elaborar, ¿no? Pero esto es potestativo, ¿no? No hay una obligación por parte de los colegios, y en consecuencia deberán seguir brindando el servicio educativo a los alumnos que se encuentran matriculados, ¿no? Correcto. Pasemos, por favor, José, a hacer, digamos, un análisis parecido, un paneo parecido por las normas. Vuelvo a insistir, estamos respondiendo en la medida que avanzamos a las preguntas que nos hacen a través del chat o a la sección preguntas y respuestas que tienen en el aplicativo. Ahora, centremos al tema de universidades. Cuéntanos un poco para el sobre caso de las universidades, igualmente SUNEDU ha emitido unos criterios de supervisión que deberían ser tomados en cuenta por las universidades que hayan ya adaptado el dictado de sus cursos a un sistema no presencial. Estos criterios son aplicables para las universidades licenciadas, para las que tengan licenciamiento en trámite o inclusive para aquellas universidades que ya tengan el licenciamiento denegado.
pero finalmente se establece que tienen que ser cumplidos por estos con la finalidad de implementar de manera temporal y excepcional. Y en el marco de esta excepcionalidad y temporalidad, es importante tener en cuenta que las adaptaciones que se presenten y que se soliciten y se hagan respecto de los cursos no van a suponer una transformación o cambio de modalidad del programa académico aprobado y que yo he presentado como parte de mi licenciamiento. Es una adaptación temporal para que se pueda dictar el curso de manera no presencial. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque no es que se abra una ventana para que yo pueda alterar mi licenciamiento universitario. Por el contrario, siempre tengo que cumplir con eso. Como ya hemos mencionado en un inicio, lo reiteramos hace un instante, el marco normativo sigue existiendo, el marco constitucional sigue existiendo. Si bien ha habido en el marco del estado de emergencia la suspensión de algunos derechos, esto no exime a las personas o al propio Estado de cumplir con el resto de ordenamiento. En el marco de ello, sí es necesario cumplir con toda la normativa aplicable en el marco del sector de educación superior. Y es precisamente en ello que resulta así aplicable estos criterios de supervisión por parte del SUNEDU. Y dentro de otros criterios que establece la propia SUNEDU es que la universidad va a ser la responsable también de llevar a cabo y tener en consideración que va a haber alumnos que no van a tener la posibilidad de finalmente recibir sus clases a través de los mecanismos no presenciales. En el caso de lo que tiene que finalmente hacer es permitir la reprogramación de los cursos, flexibilizar el cronograma de actividades, entre otros. También va a suponer, como parte de las obligaciones que tiene la universidad, es dar guías y mecanismos de capacitación a los estudiantes para que puedan recibir sus clases, por ejemplo, talleres de cuáles son las aplicaciones, cómo funciona, de modo que finalmente puedan el alumno tener un buen manejo de las herramientas que le permita recibir adecuadamente el servicio educativo bajo este mecanismo temporal y de excepción. Y precisamente estos últimos aspectos sí también han sido establecidos por el propio Ministerio de Educación, no la SUNEDU, sino el Ministerio de Educación, en una resolución viceministerial dictada a inicios de este mes, que también deben ser cumplidas. Ojo que, sin duda alguna, estas obligaciones van a ser objeto de supervisión tanto por parte de SUNEDU como eventualmente por INDECOPI, que también tienen competencias para fiscalizar aspectos vinculados con la prestación del servicio educativo. Claro, ¿no? José, Pepe, que la situación excepcional también produce respuestas excepcionales, ¿no? Las universidades están haciendo un despliegue, ¿no? Muchas de ellas muy importante, a propósito del desarrollo de todos sus aplicativos para poder llevarlo a la mayor cantidad de alumnos, y es más, también los aplicativos para poder capacitar a los alumnos para que puedan recibir esta enseñanza, digamos, a través del formato remoto. Es decir, los planes son planes de muchas de ellas muy serios, ¿no? Que establecen este mecanismo de acercamiento de la educación a propósito de la emergencia. Ellos mismos hacen los planes y ellos mismos tienen que cumplirlos, efectivamente, ¿no? SUNEDU ha dictado las pautas para que esto se desarrolle así. Sin duda, hay una serie de cursos que no se pueden hacer a través de este sistema, o partes de los cursos que no se pueden hacer a través de ese sistema. Pero muy bien nos decía Amparo, hay que entender claramente que hay situaciones que son altamente excepcionales, y esta es una de ellas, ¿no? Es una situación muy excepcional, y por eso es que el Ministerio ha dispuesto que se pase al plan de recuperación y o reprogramación, ¿no? En esta modalidad, por medios que se pueda dar también por medios virtuales. De ahí que uno no pueda estar viendo, y ese es el balance que siempre hablamos, ¿no? No pueda estar viendo que, bueno, como no voy al campus, ¿no? Entonces ya no hay nada, ¿no? Y como yo había quedado en que iba a ir al campus, entonces todo lo que está pasando ahora queda, digamos, recibo todo y queda suspendido. Hay que ver, ¿no? Sin duda las universidades tienen una metodología de cobro y chequeo, digamos, de los cobros conforme a créditos, que seguramente Fabricio nos va a comentar
de manera especial, los colegios de otra, ¿no? Pero veamos entonces, Fabricio, aquí también, ¿no? Entra Indecopi, ¿no? Como sucede con los colegios privados. Pues, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, sí, Daniel, ahí sin duda, si es que un alumno considera que existe una afectación a su derecho de consumidor, es decir, a la contratación del servicio educativo y considera que a través de esta plataforma virtual él no recibe el adecuado tratamiento o servicio educativo, puede ir a Indecopy a denunciar. Pero claro, como bien mencionaste hace un momento, esta situación excepcional ha gatillado que las universidades desplieguen, ¿no?, todas sus áreas de sistemas para poder brindar el servicio educativo en estos momentos, ¿no? Entonces habrá que determinar si el servicio es adecuado o no. Y acá el Indecopi, sin duda alguna, si existe una denuncia a futuro, cuando resuelva, va a tener que utilizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad para poder atender este tipo de procedimientos, ¿no? Pero claro, habrá que atender, como decía José, las universidades van a reprogramar aquellos cursos que puedan dictarse de manera virtual, pero como también decías tú, hay otros cursos que por su naturaleza es necesario que se dicten de manera presencial, llámese, no sé, un tema de laboratorio, ¿no?, de un curso especializado que requiere una herramienta que solo está en el campus de la universidad. En este caso, lo que tiene que hacer la universidad es reprogramar esta clase de forma posterior, ¿no? Porque tengamos en consideración, como mencionabas, que a nivel universitario los alumnos se matriculan no por pensiones fijas. Las universidades, digamos, se estructuran respecto al pago de las pensiones por el número de créditos, ¿no? Un crédito tiene un determinado costo, un curso tiene determinado número de créditos para ser accesibles, y esto se determina con el pago de las pensiones. Es decir, los alumnos podrán determinar de manera libre a qué cursos se pueden matricular y a cuáles no. Y esto va, sin duda alguna, a impactar en cuánto es el monto que van a pagar, ¿no? Si hay cursos que se tienen que dictar de manera presencial, la universidad no puede dictarlos. En consecuencia, el alumno no puede matricularse, ¿no? Y si es que el alumno se matricula antes de que se dicte este estado de emergencia, lo que tiene que hacer la universidad es reprogramar esa clase, el crédito se mantiene pagado al momento que se dicte, ¿no? O podrá devolverle el dinero al alumno. Eso ya es un tema que tiene que coordinar la universidad con el alumno, pero el servicio en sí mismo se puede brindar sin problema alguno a través de estas plataformas, y como bien señalabas, es enorme el despliegue que están realizando estos centros educativos. Muy bien. Ha habido una serie de preguntas también que yo quería decir a los participantes, a todos nuestros participantes. Esto genera, digamos, multiplicidad de circunstancias, ¿no? Hay un remesón, fracturas, fisuras en el sistema, ¿no? Y las medidas se van dando a medida que vamos avanzando, y muchas veces las actuaciones incluso de las entidades o las medidas son desproporcionadas, irrazonables. Vemos, digamos, muchas veces, incluso la policía, ya lo vimos en el tema penal cuando estaba desarrollando los actos de contención, ¿no es cierto?, en relación con el estado de excepción, ¿no?, que puede haber cuestiones que no sean razonables ni proporcionales. Entonces, tenemos que ver también caso por caso. Hay circunstancias que se van a evaluar dada la naturaleza del reclamo, dada la naturaleza del problema, dada el plan. A veces puede ser una institución y comenzar a auditar cosas que no deben, ¿no? Yo veo a veces en Indecopi pidiendo si un curso se debería dictar así o asá, ¿no? Es decir, no sé si eso sea su competencia o pueda ser rebasada, teniendo al medio, digamos, al Ministerio de Educación, a SUNEDU por otro lado, ¿no? Entonces, el engranaje tiene que mirarse bien para que no haya también abuso de poder de parte de los entes fiscalizadores, ¿no?, que echen una mirada a este asunto. Ahora, pero varias preguntas están saliendo relacionadas con el libro de reclamaciones. Ha quedado, digamos, esta duda constante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como esto lo ha cambiado, me dice Nora, por ejemplo, nos comentaba Nora, Andrea, nos comentan ¿qué pasa, pues, si es que no tenemos correo electrónico? No se ha establecido, digamos, la fórmula de respuesta, ¿no?, a través de correo electrónico. Ahora, no es posible, entonces, responder dentro de los 30 días, ¿no?, aquello que podía haberse reclamado. ¿Qué opina Fabricio sobre el tema? Acá
yo creo que funciona exactamente lo que mencionamos de manera anterior respecto a este principio de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Si es que no se responde dentro del plazo, una vez que se levante la cuarentena, el proveedor podrá responderlo, bajo el ejemplo que me pones que la respuesta únicamente es a través de manera física, ¿no? Si es que luego el consumidor considera que hubo una respuesta tardía, ¿no? Por en la medida que no se cumplió dentro del plazo y procede a denunciar, el INDECOPI va a tener que evaluar sin duda alguna qué ocurre con ese tipo de procedimientos, ¿no? Pero tienen que advertir que existe una posibilidad justamente en la entrega de manera física, ¿no? Distinto es el caso de la presentación de manera virtual, que no es imputable, ¿no? En el tema de entrega física al proveedor, sino que este estado de emergencia imposible la entrega, ¿no? Y eso va a ser materia de discusión a Y nivel nuestra INDECOPI, sin duda. mirada entonces es que los plazos están suspendidos siempre para la administración, ¿no? Ya, pero sin embargo existe una mirada que dice, y es la prudente que dice, no pienses que los plazos para ti están suspendidos, instituciones privadas, en el términos de darle respuesta a las reclamaciones que se han dado a través de este sistema. No pienses que, obviamente, si es que la respuesta no puede ser realizada, ¿no? No puede ser, sería absolutamente irrazonable que impongan una sanción por no responder, ¿no? Cuando eso es materialmente imposible por una circunstancia que es absolutamente ajena, ¿no? Y ya no se pueden establecer, digamos, los canales para poder lograr este objetivo, ¿no? Entonces, por eso que, como decíamos al principio, la casuística es muy importante, la circunstancia concreta, ¿no? Con cada uno de los que nos está escuchando, que puede generar respuestas, ¿no? A un asunto. Atención, de todas maneras, respecto de ese tema. Ahora, hay otro que se ven, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, en las que se paga un monto fijo y no es por créditos, por ejemplo, nos dice Ana María, ¿no? Entonces, ahí habría que evaluar también cómo funciona ese asunto. Pero también existe el mismo principio, entiendo. Es decir, las relaciones que quedan a propósito de las obligaciones no se mantienen. Si, por ejemplo, una universidad tiene un monto fijo que cobra a los alumnos, está desplegando una increíble cantidad de recursos también, que es más, no pensaba tenerlos porque los profesores siguen dictando probablemente, y está desplegando todo ello para dar la cobertura a ello, ¿no? Y se le viene encima además que probablemente se produzca una situación en donde nadie pague porque la cosa era ir al campus y tener todo completo. Esto puede ser letal para una universidad, ¿no? Entonces, por lo pronto, la normativa obliga acaso a la universidad, por ejemplo, en esta circunstancia, a no cobrar después de brindar el servicio que brindó con todo lo que pudo, digamos, al final del mes, por ejemplo. Fabricio o José, no sé si pueden intervenir al respecto. Sí, Daniel, encantado. Bajo esa premisa, la misma lógica que conversamos en el tema de colegios, ¿no? Si es que la pensión a nivel universitario, hay universidades que cobran un monto fijo por pensión y lamentablemente, digamos, por la naturaleza del curso que se tiene que dictar, este no se puede dar, no significa que la pensión deba disminuir justamente entrando por otra ventana. Si no es por créditos y es un monto fijo, el servicio se está brindando, no de manera total, quizás parcial, porque falta un curso, que existe una imposibilidad por parte de la universidad. En consecuencia, la pensión debería ser siendo la misma. Contrario sensu, que me pongo en el supuesto de un alumno que se quiere matricular en un curso, no sé, en un semestre tiene que llevar 8 cursos, y de los 8 cursos, 7 cursos, todos requieren sin duda alguna la presencia del alumno, porque es indispensable para poder ejecutar de manera adecuada sus labores. Ahí la universidad va a tener que evaluar sin duda alguna si es que sigue cobrando la pensión en ese caso o no, ¿no? Y habrá que ver caso por caso de la casuística de cómo poder determinar ese tipo de situaciones. Pero en un principio, si la pensión es fija, que se cobra a nivel universitario, la pensión en principio puede seguir siendo la misma, pero también tomar en consideración que la universidad de manera potestativa podría elaborar algún tipo de herramienta que pueda ayudar a los alumnos y en caso lo amerita, ¿no? Y ahí también habrá que determinar caso por caso. José, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Pues me quedó por lo menos a mí y seguramente a los participantes claro cuando hablamos de los colegios, ¿no? Y esa norma que decías sobre las obligaciones, ¿no? Si hay plan, etcétera, las obligaciones se mantienen en cuenta
para la universidad desde el punto de vista normativo? No, ¿Hay por algo? parte de lo que se refiere a normativa, no hay ninguna disposición específica vigente. Lo que se está manejando es solamente un proyecto, más de un proyecto de ley que está en evaluación en el Congreso, donde la intención es finalmente un poco intervenir en el tema del cobro y exigible los cobros por parte de las universidades. Pero más que eso, no hay ninguna disposición vigente que establezca algún tipo de restricción o imposibilidad de cobro. Sin embargo, el conjunto de normas nos haría pensar que las universidades, sobre esta, por ejemplo, concepto que se tiene de pago fijo, tienen toda la posibilidad de mantener, digamos, su cobro tal cual estaría programado, aún si es que tienen el plan ya hecho para la recuperación que ha sido presentado a la SUNEDU, ¿no? Es decir, ahí es tratando de hacerse un balance en ese sentido. Si no hay balance, todo se va a quebrar. Ese es el asunto. Pero bueno, espero que más o menos hay cuestiones muy específicas que tendríamos que tratar, pero ya lo veremos en todo caso con ustedes a través de los correos o de las consultas que nos puedan hacer llegar, que estamos a su disposición, o de los abogados, siempre mirando, a los abogados estamos para eso, ahora, digamos, es necesario estar, digamos, atentos a esta temática. Quisiera aprovechar, sin perjuicio de revisar algunas de las preguntas y ir hacia el final, seguramente retomando este tema, ya para pasar al siguiente punto que tenemos planeado y lo vamos a desarrollar ahora en este seminario. Y el siguiente punto es lo relacionado con la protección de datos personales. Y nuevamente insistimos que el Estado constitucional sigue vivo, ¿no? Todos estamos tratando de hacer lo mejor posible y se enfrenta a la pandemia una situación en donde los datos personales comienzan, digamos, a sufrir un zamaqueo bien especial. Ya de por sí, la protección de datos personales es un asunto que es un derecho crece. Yo soy el dueño, la persona, el individuo es el dueño de los datos que se usan para sí mismo. Pero sin embargo, la legislación en el Perú, que muchas veces es muy avanzada, pero después la ejecución es muy complicada, ¿no? Tenemos leyes maravillosas, pero operadores muy pobres a veces, ¿no? Es muy avanzada en ese sentido y se ha creado incluso una autoridad de acceso a la información pública, transparencia de datos personales, y el asunto es que en este escenario los datos personales comienzan a correr, los sensibles comienzan a correr con una velocidad inusitada. Más, en el día a día, las empresas, los negocios, ¿no? Que algunos están funcionando, comienzan a tener relación o querer información de sus trabajadores para ver incluso si están en una situación de riesgo. Y estoy pensando, como pensamos nosotros, bien, ya pensando que las entidades o las empresas privadas lo están haciendo para ver qué hacer, para ver cómo cuidar a su trabajador, para ver cómo va a desarrollar, digamos, el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? Estar atentos a ellos y entonces recibir una serie de información. Por otro lado están las clínicas y las entidades, digamos, de salud. Vemos que está proliferando un desboque, información sobre personas que están, digamos, han sido afligidas por el coronavirus, ¿no? Etcétera. Entonces, entrando por ahí, esto está, el derecho está, por si acaso, en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución. Fabricio, ¿qué puedes decirnos un poco al respecto? Sí, Daniel, gracias por tu pregunta y por el pase. Es muy importante tener en consideración que los datos personales, primero hay que marcar una definición. Y un dato personal es toda aquella información que identifica o hace identificable a una persona, ¿no? Ya tenemos, digamos, en primera instancia, ¿qué se entiende por un dato personal, ¿no? Cualquier dato que me hace identificable. Y luego tenemos a la que trata los datos personales, al responsable o el titular del banco de datos personales, que es la persona que recopila la información. Me va a pedir la información, va a pedir mi consentimiento y una vez que yo se la entrego, ¿no?
luego que me ha informado de manera expresa, clara, precisa, para qué requiere esta información, cuál es la finalidad de la información que le estoy brindando, una vez que ese titular del banco de datos o responsable del banco de datos tiene la información, debe resguardarla y debe protegerla de manera tal que un tercero no pueda acceder, ¿no? Porque la finalidad por la cual se le entregó esta información corresponde a ese titular del banco de datos a resguardarla, ¿no? Y en el tema de casos sensibles requiere una mayor responsabilidad. La norma, la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, establece claramente que un dato sensible es un dato que habla sobre la salud, afiliación sindical, datos biométricos, ingresos económicos, opiniones, convicciones políticas, ¿no? Entonces, toda esta información que se le brinda al titular de este banco de datos debe resguardarla y tiene mayor relevancia esta información sensible que debe ser custodiada y protegida. Si esto no ocurre, ejemplo, lo que comentabas en un principio, ¿no? Pacientes que han sido diagnosticados, ¿no? Se ha informado de manera muy alegre en los medios de comunicación, con nombre y apellido, que ha sido diagnosticado y que esa información, no sé, la dijo un médico, salió de una clínica. Eso es una infracción. Esto es una infracción porque dentro de la norma y el resguardo que debe exigir ese tipo de protección, debe existir también protocolos y manuales que adviertan que el no proteger la información de manera adecuada y revelarla sin el consentimiento de su titular va a generar como consecuencias que la autoridad inicie procedimientos sancionadores y termine imponiendo sanciones, ¿no? Y las sanciones más o menos van de 5 UITs a 50 UITs, que estamos hablando más o menos de 250.000 soles, más o menos, no son multas, digamos, menores, y que debe tenerse en consideración estas prácticas de custodia de los datos personales y cómo recopilarla y cómo protegerla. Ahora, Fabricio, quien evalúa, digamos, la creación, la ampliación, la transformación de los bancos de datos es la autoridad, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿cierto? Correcto. Ahora, esta autoridad está activa, está suspendida también, está cerrada. ¿Cómo funciona este asunto, Fabricio, por favor? Sí, la norma estableció que todos los procedimientos administrativos que se sujetaban a algún tema de procedimiento específico suspendían todos sus plazos de los procedimientos, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos no maneja mesa de partes virtuales, así que todos los plazos quedan suspendidos, ¿no? Pero eso no suspende, digamos, su función fiscalizadora de advertir si es que alguna empresa, alguna clínica, algún hospital está cumpliendo con lo que establece la norma, ¿no? Y advertir si es que han cumplido con estos artículos que establece la Ley de Protección de Datos Personales y, en consecuencia, iniciar procedimientos sancionadores, imponer las multas que correspondan, ¿no? Entonces, ¿la autoridad está fiscalizando? Sí. ¿Y qué ocurre con los procedimientos que se encontraban en trámite? Esos procedimientos. Ahora, pero sin embargo, la autoridad ha sacado un correo electrónico para que las personas puedan presentar ahí sus denuncias. Según entiendo, está en su página web, en el del Ministerio de Justicia, y esto es muy importante, porque, fíjense, todo puede comenzar a generar una bola de nieve. Ya, hay que ser muy cautos, hay que tener los protocolos adecuados porque la bola de nieve comienza a rodar y después va a llegar un alud. Entonces, el asunto es el siguiente, por ejemplo, si una entidad está desarrollando un banco de datos, y para esto, Fabricio, corrígeme si me equivoco, una base de datos es un Excel, Sí, ¿es puede correcto? ser. Ya, entonces, si yo tengo en un Excel el nombre de mis trabajadores y al costado tengo, digamos, todas sus dolencias, diabetes, tal y tal, ¿no es cierto? Y lo comienzo, no tengo la seguridad adecuada porque no estaba pensando en ese esquema y ya tengo una base de datos, claro que tiene una finalidad noble seguramente, ¿no? Brindar apoyo, digamos, a los trabajadores que uno puede tener. Esta base de datos que no tiene la seguridad y que probablemente se pueda filtrar, puede generar un sancionador contra la entidad que lo hizo con todo el buen ánimo posible. Sin duda alguna. Cuando un empleador, una empresa cuenta con información de sus trabajadores referidos a datos sensibles y que pueden
estar contenidos en este Excel que tú haces referencia, este documento en principio deberá tener canales de autenticación. ¿Quién puede acceder? ¿Solo el jefe de recursos humanos? ¿Qué niveles de seguridad van a existir para que solo una persona pueda acceder a esta información? Documentar aquella información necesaria, ¿no? Informar primero requiriendo el consentimiento de la persona que le otorgue esta información, pero es muy importante que este documento que se mantenga en custodia del titular del banco de datos tenga mecanismos para que solo él y nadie más puede entrar. Claro, podrán otorgar accesos limitados a una persona, pero con por ejemplo, en una intranet está la base de datos de los trabajadores y se advierte que cada trabajador determinado tiene ciertas dolencias y cualquier colaborador de la empresa puede acceder a ese documento. Eso es muy grave. Eso, sin duda alguna, se materializa en una infracción a la norma y el reglamento de protección de datos personales y, en consecuencia, o puede ser denunciado de parte por el titular de los datos que se ve afectado, o en consecuencia la autoridad de oficio puede iniciar un procedimiento y poner las multas que comentamos hace un momento, ¿no? José, si tienes una pregunta, por favor, para compartir. Mauricio, una pregunta. En este contexto donde no hay atención al público dada la cuarentena, ¿no? ¿Podría una empresa considerar que no se encuentra obligada a registrar su base de datos? ¿Y solo ha sido considerar que se encuentran finalmente libre de contingencias por el incumplimiento de la norma? En principio, la norma establece que existe una obligación por parte del titular del banco de datos inscribir esta base de datos ante la autoridad. Pero la inscripción de la base de datos no consiste en que la recopilación de la información sea trasladada a la autoridad, no, sino simplemente informar que existe una base de datos, ¿no? Que claro, una vez que se levante la cuarentena, podrán presentar su solicitud informando que contienen esta base de datos, pero los mecanismos de seguridad corresponden a la empresa que trate estos datos manejarlos de la manera adecuada, o en consecuencia podrán ser sancionados. Ahora bien, fíjate, Fabricio, hay una serie de preguntas sobre el tema, ¿no? Son de diferentes ángulos, sin duda. Yo quería enfocar el tema, por ejemplo, desde la perspectiva de las entidades públicas o las clínicas, ¿no? Que puedan tener los datos. Ya sabemos, ha habido varios casos, ¿no? Que han llevado a la Dirección de Sancionadores y Fiscalización de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, y ahora también de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a verificar si es que se habían desarrollado conforme a la ley y al reglamento estos bancos de datos. Hay una cuestión bien interesante, por ejemplo, que habría que revisar, que está relacionado con las consultas en línea. Es decir, las personas comienzan y los aplicativos comienzan a ocurrir para poner sus datos, para comenzar a hacer consultas, porque están preocupadas las personas y, digamos, estas consultas en línea, son respondidas y también manejan los datos de las personas porque son ingresadas al banco de datos, ¿no? De estas consultas en línea que están produciendo. Es más, hay circunstancias en las que esas consultas en línea están alojadas afuera, por lo tanto su IP está afuera, por lo tanto también tienen que cumplir con las normas sobre protección de los datos y las normas estas de transfronterizas sobre protección de los datos, que también hay una directiva especial. Es decir, todo este asunto se pone, digamos, afuera, a piel, ¿no? Porque comienza a haber, digamos, una posibilidad de caza, incluso de datos personales y un mal uso de este asunto. Y hay una pregunta, y ahí lo dejo picando por ahí para Fabricio, y José de repente también nos puede ayudar, que es una pregunta del doctor Roberto, que dice, y va dirigida al doctor Sánchez Concha, dice, ¿qué debe exigir una persona a las aplicaciones de las entidades del Estado o de privados que le solicitan sus datos sensibles de salud para usarlos en las acciones contra la epidemia del COVID-19? ¿Qué comentario tienen al respecto de este asunto tan peludo que está sacando Roberto Pereira a la cancha? Sí, ahí sin duda alguna lo que requiere, ¿no? esta aplicación o esta empresa que recopila la información requiere el consentimiento expreso de la persona a la cual se va a tratar esta información, ¿no? Y este consentimiento expreso
tiene que ser traducido, digamos, en la autorización, una firma por parte del titular de los datos personales en brindar esta información. Requiere un tratamiento distinto a un dato personal, digamos, ordinario, que no es considerado sensible, ¿no? Para poder tratarlo de esta manera. Ahora, hay una serie de preguntas también que están aquí apareciendo, como la pregunta que dice, la grabación, audio, video de clases universitarias donde interactúan los alumnos y docentes, ¿también sería necesario el consentimiento o forma parte de la ejecución del servicio, por ejemplo? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Claro, la grabación, ¿no? De las clases, ¿no? Se Sí. requiere, digamos, están utilizando la imagen. Y ahí hablaríamos de la imagen del docente, ¿no? Yo creo que, y también habrá que ver cómo interactúa en Están esta clase. preguntando, disculpa que te interrumpa, Fabricio, y es bien interesante, ¿no? Cuando interactúan alumnos y docentes, ¿no? Sí, Forman ahí parte de la ejecución del servicio. correcto, correcto. Si es que la clase es grabada, yo creo que ya estamos entrando a un tema distinto que es un tema de propiedad intelectual, ¿no? Si es que la forma en que el profesor dicta sus clases tiene algún tema de forma especial que constituya una protección a los derechos de la propiedad intelectual. Ahora, por otro lado, si es que los alumnos participan en una clase y esta clase es grabada, ¿no? Habrá que requerir el consentimiento de los alumnos para que su imagen, ¿no? O sea, su rostro sea fácilmente identificado. Habrá que ver cómo se está grabando las clases, ¿no? Cómo un tercero las está grabando, ¿no? Ahora, pero ese es un punto central, ¿no? Es cómo es que ocurre entrar en la normalidad, si requieren de ahora, antes no eran normales, ahora entran en la normalidad, sí requieren del consentimiento, antes no requerían del consentimiento, antes no se producía un escenario como este que estamos planteando. Antes, por ejemplo, un webinar, ¿no? Probablemente no se producía con tanta uso cotidiano que ya lo estamos utilizando todos. Probablemente los que están participando en este momento han puesto sus correos, han puesto sus nombres, ¿no? Y si nosotros utilizáramos, Fabricio, José León, para otros propósitos estos correos y estos nombres, y no solo para el desarrollo de este webinar, tendríamos que lograr su consentimiento, ¿es correcto? Sí, sin duda. Sin duda, si la finalidad por la cual las personas otorgan su consentimiento para una finalidad específica, ¿no? Y es lo que comentaba antes, ¿no? Uno de los principios rectores que rigen digamos, la ley de protección de datos y su reglamento son los principios que lo rigen, ¿no? Y uno de ellos es el principio de finalidad. Y esta finalidad establece que es el proveedor o el titular del banco de datos personales o el responsable del banco de datos personales que deberá informar de manera clara cuál es la razón por la cual requiere custodiar mis datos personales, cuál es la finalidad. Y una vez cumplida la finalidad, corresponde a este titular eliminar este banco de datos, ¿no? Si no lo elimina, podrá existir una infracción porque ya no existe la necesidad de contar con esa información. Por eso, si vemos, digamos, todos los aplicativos o todos los contratos que se celebran, primero me piden la autorización para poder utilizar mis datos personales y en un link distinto me piden si es que yo puedo autorizar para que utilicen esa información para temas distintos de publicidad, me puedan hacer llegar promociones, ¿no? Por eso son finalidades distintas y que requieren, sin duda alguna, el consentimiento del titular. Correcto. Hay diferentes formas, ¿no es cierto?, para poder establecer ese consentimiento, sin duda. Ya cuando uno le pide los datos, le tiene que decir para qué es, tiene que estar debidamente informado cuál es la finalidad, qué uso le va a dar a esta información, ¿no? Y claro, la política se produce posiciones que establecen que, como una pregunta que nos dice Virginia, nos pregunta Virginia, no si es que alguien contesta nomás, lee y contesta sin que haya un recuadro que dice, yes, sí, yo creo, asumo todas las políticas de privacidad, quiero darlo todo, quiero que utilicen mis datos, no tengo ningún problema, pero el simple hecho de que responda, cuando está visible absolutamente junto con la pregunta,
todo lo que eso significa, ya es un consentimiento, ¿no? Son formas, ¿no? Hay también metodologías que utilizan mucho para eludir, ¿no? Y que parezca consentido, pero no, ¿no? Este típico fórmula de quiere seguir recibiendo publicidad de nosotros, ¿no? Etcétera, y comienza, digamos, ahí a tener, claro, una identificación de los fines, pero puede después irse para otro lado la información que está ocurriendo. Hay una pregunta que con esto vamos a terminar, que es una pregunta muy, muy compleja, y dirigida también al doctor Sánchez Concha, ya que dice, doctor Sánchez Concha, dice, ¿es legal la geolocalización de las personas infectadas por COVID-19 y sus familiares a través de sus móviles? De ser el caso, ¿qué requisitos debería cumplir ese tipo de geolocalización? Encantado, encantado, Daniel, y de hecho que es la función de estar el día de hoy aquí presentes, poder explicar un poco cómo funciona la normativa en este estado de emergencia y poder absolver las dudas de los participantes, ¿no? Respecto a la pregunta que me planteas, la geolocalización, si advertimos, si es que la aplicación que va a utilizar esta información la disocia, es decir, solo podrá advertirse la localidad o el lugar de manera referencial donde se encuentra esa persona infectada, pero no se podrá advertir de modo alguno su nombre, su apellido, algún dato que lo haga identificable. Esta geolocalización es válida, ¿no? Tan es así que me pongo en el ejemplo de que cuando uno pide un aplicativo, no sé, de taxi, también existe una geolocalización porque el chofer va a recurrir a esta dirección, ¿no? Claro, ahí hay una autorización distinta porque ahí está mi nombre, hay un método, un medio de pago gatillado, pero en el ejemplo que te pongo como símil, es que no. Se da la autorización para que de manera referencial puedan tener la ubicación, pero no saben mi nombre, ¿no? Las personas que acceden a este aplicativo no va a figurar que la persona con nombre de tantos está en tal dirección y que está infectado, no. Esta aplicación, si es que la geolocalización advierte que ha sido disociada y que no se puede identificar al titular del dato personal, la geolocalización es perfectamente válida. Pero claro, siempre y cuando hayan obtenido el consentimiento, ¿no?, del titular del dato personal, ¿no? Y que, claro, esté adecuadamente disociada. Entonces, esto último que acabas de decir, y con esto para terminar, hace que sea, pues, ¿no es cierto?, su uso ya en lo práctico imposible. Tendría que haber una norma que habilite, digamos, la posibilidad de la geolocalización para estos fines y además que entonces se produzca la disociación correspondiente para o la temporalidad, etcétera, en ese sentido. Entiendo que además para la persecución del crimen, ¿no?, hay todo un tema sobre eso y ha sido, digamos, normas que han emitido con rango de ley, un decreto legislativo, si no me equivoco al respecto. Pero muy bien, con eso nosotros hemos terminado este seminario, pero queremos decirle, hay unas preguntas que están en el tintero y que no hemos podido responderlas. Por favor, estamos nosotros siempre a su disposición. Escríbanos, nosotros todos nuestros datos están a su disposición a través de la página web, ahí está el correo electrónico de Fabricio Sánchez, que ha dado su consentimiento, de José León, que también, Daniel Figalo, todo el BU ha dado su consentimiento para que ustedes tengan nuestro correo electrónico y por favor ir hacia la cuestión más práctica y visiten ustedes la página web de Benítez Vargas y Ugaz, que es BVU, Benítez Vargas y Ugaz.p. Para ustedes. Muchas gracias y los esperamos mañana a las 4 en el siguiente seminario. Adiós y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, cuídense.